Uy, hoy toca el resumencito de la temporada 1 y 2 de Loki, viendo como nuestro héroe favorito llegó, arruinó, empeoró y finalmente salvó el único lugar al que ahora llama hogar. Así que sin más relleno, ponte cómodo, recuerda suscribirte y prepárate, que hoy veremos Loki temporada 1 y 2. La serie empieza en el año 2012, año donde ocurren los hechos de la primera película de los Vengadores, pero al mismo tiempo suceden los hechos de Endgame. Por ende, vemos como Loki es atrapado, pero si han visto Endgame, sabrán que por culpa de Hall, el tercer acto acaba en manos de Loki, haciéndolo escapar. Bueno, a donde se dirigía, o mejor dicho, donde acaba terminando, era el desierto de Mongolia, donde acaba siendo interceptado por agentes de la Autoridad de Variación Temporal, o ABT por sus siglas, logrando inhabilitarlo de un golpe sin problemas, para posteriormente arrestarlo. Ya con Loki detenido es llevado a las oficinas de la ABT. Aquí lo desvisten y le ponen ropa de detenido, pues ahí lo catalogan como una variante. Una variante, según este relojito que al principio pensé que era una naranja, es una persona que se desvía de su línea de tiempo, el cual si no es detenido puede generar una cantidad infinita de ramificaciones, causando una guerra multiversal si no es controlada. Ahí interviene la ABT, encargados de que nunca te salgas de tu camino, y por ende no se creen variantes, o sea los tipos que atraparon a Loki en este caso. Ahora pasamos a conocer a Mobius, una especie de detective de la ABT, el cual está en un caso que no logra resolver, por lo que regresa a las instalaciones de la ABT para dar su reporte, mientras Loki era juzgado frente a él, que hablando de su juicio, acaba siendo declarado culpable de ser una variante, pues le informan que no estaba predestinado que escapase con el tercer acto, y esa justamente es la razón por la que la consideran una variante. En este caso su castigo sería ser reseteado de su línea de tiempo, pero justo ahí interviene Mobius, el cual convence a la jueza para que se lo lleve, y lo acaba logrando. La razón del por qué lo quería era para llevarlo a su oficina, donde lo interrogaba para saber si disfrutaba del caos que creaba. El dios dice que no, pero luego de mostrar recuerdos pasados de él acaba haciéndole admitir lo contrario, pero esto era con el fin de ayudarlo a ser la mejor versión de sí mismo. En conclusión, un terapeuta multiversal. Lo malo era que uno de estos recuerdos era de Loki original, mostrándole que en el futuro cometerá un error que acabará con la vida de su madre. Justo en ese momento llega la señora agente de ABT, la cual quiere hablar con Mobius, por lo que Loki aprovecha para escabullirse por las instalaciones del lugar. Aquí logra recuperar el tercer acto quitándosela a uno de los oficinistas, aunque también ve varias gemas del infinito, pero les dicen que ahí los usan como pisapapeles, dándole a entender que esas cosas no tienen ningún poder aquí. Ya con un cambio de planes a causa de esto, vuelve a la oficina de Mobius, donde observa lo que le pasará a Loki principal, viendo que reforzó la amistad con su hermano Thor y ve su final con su muerte tras intentar matar a Thanos. Ahí mismo viene Mobius y lo observa devastado. Ahí él confiesa que odia lastimar a la gente en realidad, y lo hace solamente porque esa es su naturaleza. Ante esto Mobius le propone ayudarle a cazar una variante fugitiva, la cual realmente era una variante de Loki, por lo que este Loki sería el indicado para atrapar al otro Loki. Por lo que oficialmente y así de rápido se vuelve empleado de la ABT, con un objetivo en mente: conocer a los Guardianes del Tiempo, algo que Mobius le dice que nunca pasará, pues sabe que realmente Loki quería esto para hacerse con el control de la ABT, pero Mobius solo quiere resolver el caso y nada más. Así que ya descubierto, Mobius le dice que se ponga a buscar información sobre esta variante y sus expedientes. Ahí acaba encontrando información sobre dónde se podría ocultar este ser. Él dice que es durante la destrucción del Asgard durante la película de Thor Ragnarok. Aquí le explica que la variante podría hacer ahí lo que quisiera, total, igual todo acabará siendo destruido por la explosión de Asgard, pero como no confía del todo en que lo quiere ayudar, ya que recordemos, Loki ha traicionado a mucha gente antes, mejor deciden ir a otra explosión, en este caso la del monte Vesubio en el año 79 en Italia. Aquí Loki se pone a hacer disturbios gritándole a todos que van a morir, y justo ahí explota el monte, y curiosamente la teoría de que nada de lo que hizo crearía otra línea de tiempo era correcta, por lo que vuelven a la oficina a investigar desastres similares donde se puede ocultar esta variante fugitiva, no sin antes meterse un descansito luego de tanto leer. Ahí conversan acerca de que los Guardianes del Tiempo no hacen nada para remediar estos problemas, dejándoles todo el trabajo a los de la ABT. A lo que Loki quería llegar es que no toda persona buena es completamente buena, refiriéndose a los Guardianes, y que no toda persona mala es completamente mala, refiriéndose a él. Este comentario le hizo a Mobius darse cuenta de algo, unos dulces que había dejado en la variante Loki accidentalmente, por lo que examinándolo ahora con todo lo nuevo que saben, acaban yendo al año 2050, más específicamente a este super centro comercial futurista llamado Roxxcart, y tal como se esperaba, inspeccionando el lugar se encuentran a una soldada de la ABT completamente loca, mientras por otro lado Loki ya había encontrado su variante fugitiva, aunque esta se manifestaba a través de los empleados de la tienda en lugar de usar su cuerpo real, mientras que la variante fugitiva planeaba algo más. Su plan era juntar a Mobius, Loki y los demás de la ABT para luego acabar volando el lugar, pero nuestro bien peinado dios no va a permitirlo, y por si acaso el tipo con el que pelea es la variante, solo que cambió de cuerpo nuevamente, pero al final se hace aparecer. Exacto,
una mujer Loki. Pero no es momento para presentaciones, pues las bombas de la Loki mujer estaban por estallar, dirigiéndose a distintas épocas de la historia, y así creando cientos de ramificaciones más en la línea de tiempo. Todo era un caos, pero esto era solo el principio, pues la Loki mujer se iba a cometer más crímenes a través de su puertecita espacio-tiempo, con el Loki principal a su tras siguiéndola. Acaban yendo a la ABT, pero Loki realmente la seguía con el fin de detenerla, aunque tras una intensa pelea acaba usando accidentalmente la puertecita espacio-tiempo para llegar a otro lado. El lugar donde estaban era una luna llamada Lamentis 1 en el año 2077. La mujer Loki quiere volver a irse, pero lamentablemente el dispositivo que abría las puertecitas estaba sin batería, por lo que tocaba caminar para buscar algo para recargarlas. Pero no tenía mucho tiempo, pues el lugar estaba por ser destruido por un choque con otra luna. De lo que sí hay tiempo para conversar. Aquí acabamos conociendo el nombre de la mujer, es Sylvie. Bueno, en principio era Loki, pero se la acaba cambiando. También nos acaban contando una gran confesión. Sylvie le confiesa que todo trabajador del ABT es una variante, y esto lo sabe gracias a que realmente no toma el aspecto de una persona a tocarlo, sino que controla su cuerpo, y por ello ven sus recuerdos de gente normal, con vidas normales, y no simplemente seres existiendo única y exclusivamente para trabajar en la ABT. Esto lo deja atónito al dios, pero mejor se guarda la emoción para otro momento, pues acaban divisando una gigantesca cola de personas, las cuales al parecer van a escapar de aquella luna a punto de explotar, por lo que se escabullen y ya están a salvo que les dura poco, pues Loki acaba bebiendo demasiado vino, terminando por emborracharse y armando un alboroto que llama la atención de todos los guardias de la nave, por lo que empiezan las peleas entre todos, y lamentablemente Loki acaba siendo arrojado por la ventana, y Sylvie lo sigue porque este teniendo dispositivo abre puertitas dimensionales. Ahora ya los dos nuevamente con la posibilidad de acabar muriendo, no les queda otra que caminar a donde se dirigía la nave. Ese lugar era esta futurista pero desordenada ciudad, y era desordenada ya que todos querían escapar de ahí. Lo malo era que llegaron tarde, pues ya todo estaba destruyéndose y haciéndose caca, por lo que nuestros protagonistas le meten turbo para escapar de la destrucción, pero ya no podían seguir escapando, por ende se quedan viendo la destrucción antes de su inevitable final. Mientras tanto, en las oficinas de ABT, esta señora de nombre Ramona acababa de salir de una reunión con los guardianes del tiempo, en la cual al parecer la habían reprendido por dejar sueltos a estas dos variantes de tiempo. Justo ahí se cruza con Mobius, el cual le dice que puede ayudarle a resolver el caso solo si la deja hablar con la soldada que encontraron loca en Roxxcart, pero ella se niega a que lo haga. Y volviendo con Loki y Sylvie, resulta que son atrapados por la ABT finalmente, pues al parecer su presencia en ese lugar creó una ramificación en la línea de tiempo, y gracias a eso fue que los lograron ubicar. En el camino al interrogatorio, Mobius demuestra estar cansado de las trafas de Loki, pero aparte de considerarlo un idiota, dice que lo considera un mal amigo, y lo va a mandar a su castigo. Aunque antes que lo haga, Loki le dice acerca de que todos los del ABT eran variantes, y Mobius con esta información procede a mandarlo a su celda. Mientras tanto, Sylvie está por ser interrogada por esta señora del ABT, aunque extrañamente le pide que la acompañe a hablar a solas. La razón de esta propuesta era para volver a Roxxcart, donde pide que le explique eso acerca de que era una variante, pues olvidé enseñarlo, pero por unos segundos fue controlada mentalmente por Sylvie, y ahí llegó a ver unos recuerdos donde antes tenía una vida normal, y curiosamente se dio cuenta de que todo lo que dijo Sylvie era cierto. Mientras tanto, Mobius también sospechaba que esto era cierto, y lo quiere comprobar yendo a los expedientes y viendo la grabación de la gente aparentemente loca que encontraron en Roxxcart, pero nota que su aparente locura consistía en que decía todo el tiempo que antes ella tenía una vida normal, y justo ahí aparece Ramona, por lo que Mobius deduce que le están ocultando algo. Ante esto decide ir tras Loki ya que confirmó lo que dijo y planea liberarlo, pero justo en ese momento llega Ramona con más guardias de la ABT e increíblemente acaban matando a Mobius, ya que este estaba rebelándose contra lo que ordenaban los guardianes del tiempo, y posteriormente proceden a llevarse a Loki frente a los guardianes del tiempo junto a Sylvie, pero no todo estaba perdido, pues la señora del ABT que habló antes con Sylvie acaba apareciendo, liberándolos y desatándose el caos, mientras los famosos guardianes solo observaban. Al final, como ya se suponía, Loki y Sylvie acaban ganando la pelea, y por ende logran decapitar a uno de los guardianes, dándose cuenta de que este era un simple robot, por lo que saben que tienen que unir fuerzas y planean derrotar al que creó estos robots, pero no pueden hacerlo, ya que Loki acaba siendo desintegrado por Ramona, aunque Sylvie le alcanza a quitar el arma con el fin de que le diga quién está al mando de todo esto. Pero realmente Loki no estaba muerto, sino que había sido trasladado a otro lugar, una destruida dimensión fuera del tiempo y espacio, donde conoce a otras 4 variantes de él, un Loki clásico, un Loki niño, un Loki morenito y pelón, y por último, un Loki lagarto. Aquí el Loki niño le cuenta que esa gran nube al fondo era Alioth, una entidad de ese lugar que se encargaba de que cualquier persona que acabase ahí sea eliminada apenas lo vea, pero que junto con sus otras variantes han ido sobreviviendo como podían, escapando y huyendo de esa criatura. Pero Loki trataba de unirlos para que lo ayuden a salir de ahí. Al principio como que no les convence ayudarlo, pues todos a pesar de ser Lokis, no confiaban con el nuevo Loki.
pero aún así acaban llevándolo a su guarida. Mientras esto pasaba, Sylvie estaba con Ramona en los expedientes buscando acerca del final del tiempo, a ver si encontraban algo interesante. Ramona decía que era inútil, pues no había nada luego del final del tiempo, pero Sylvie cree que sí, al igual que ella, se escondía en el apocalipsis durante bastante tiempo, porque un supuesto final del tiempo no podría servir como escondite también. Lo malo era que no podían averiguar más, ya que llegan unos guardias de la ABT que la obligan a ocultarse, aunque ella, muy en el fondo, tenía un plan que involucraba autoeliminarse para llegar con Loki. Y volviendo con este dios, al final les acaba contando que su plan para salir de ahí era matar a Alioth, ya que sea lo que sea que fuese, si estaba vivo, se podía morir. Aunque acaban siendo interceptados por otros Lokis, ya que fueron atraídos hasta ahí por el Loki pelón. Pero como era justamente un trato con Loki, el Loki pelón acaba siendo traicionado por el Loki apocalíptico, pero este también es traicionado por los otros Lokis, armándose la pelea entre todos los Lokis. Pero por suerte, gracias al Loki clásico, acaban escapando y encontrándose con la recién llegada Sylvie junto a Mobius. Ya una vez todos reunidos, juntan la idea de Sylvie de atravesar el final del tiempo y la de Loki acerca de matar a Alioth para planear que atravesarían a Alioth para llegar al final del tiempo, ya que en sí este era el final de tu vida si acababa siendo comido por él. Por lo que entre todos los Lokis juntos levantan ciudades falsas, llaman la atención del ente gritándole, todo con el fin de que Sylvie llegue a tocarlo para controlar su mente y que los deje atravesarlo sin dañarlos. E increíblemente lo logran, divisando un castillo tras el gran ente. Una vez nuestro dúo entra al castillo, se aparece este relojito naranja de la ABT, la cual le promete a nuestros compañeros darle todo lo que una vez quisieron, como derrotar a los Vengadores, nunca morir a manos de Thanos, o en el caso de Sylvie, que nunca más sea buscada por ellos, aunque la determinación de este dúo es superior a todo ya en este punto, por lo que van tras el que está tras todo esto, He Who Remains, un tipo relajadito y que parecía que nada le importaba, era el creador de los Guardianes del Tiempo, de la ABT y todo lo relacionado a ella, y sorprendentemente ya había calculado que Sylvie y Loki acabasen ahí, pues él parecía saber todo lo que iba a suceder, hasta los lleva a su oficina, ya que él sabía que no podían hacerle daño. Ya una vez ahí nos cuentan que la razón del por qué los dejó llegar hasta donde estaban, era porque ya a partir de este punto no podía haber más en el futuro, y quería que ellos dos tomen su lugar, pues advierte que existe una cantidad infinita de versiones de él, las cuales solo piensan en una cosa: guerra en todo el multiverso. Sylvie cree que los están estafando y simplemente quiere matarlo, pero Loki se lo impide, pues una parte de él piensa que está diciendo la verdad y no quiere una guerra multiversal, originando este conflicto entre ambos Lokis. Pero su amor puede más, pues desde que se conocieron sentían una química la cual culminó con este gran beso. Nah, no te la creas, al final acaba botando por un portal y mata al morenito. Bueno, resulta que su muerte sí causó lo peor. Miles y miles de ramificaciones se creaban a la vez. Hasta Loki se da cuenta de esto, ya que cuando se reúne con Mobius y la gente rebelde de la ABT, nota que estos no lo recuerdan. Y peor aún, una estatua de lo que parece ser una variante del morenito aparece en las instalaciones de la ABT, pero esto ya lo veremos en la segunda temporada. La segunda temporada se inicia justo en el punto en que nos quedamos, con Loki intentando librarse de los agentes de la ABT, quienes lo ignoran y no responden a sus palabras. Él les advierte sobre las variantes de He Who Remains que comenzarán a aparecer. Afortunadamente, Loki cuenta con una nueva habilidad especial en esta temporada, llamada Desfasarse, que le permite moverse a través del tiempo. En este contexto nadie lo reconoce, porque estaba en el pasado, mucho antes de unirse a la ABT en la primera temporada. De repente se desfasa hacia su presente, donde ya es amigo de todos en la ABT. Por otra parte, en las distintas oficinas de la ABT, se estaba debatiendo sobre si era correcto o incorrecto podar variantes, así como la controversia en torno a la eliminación de las líneas temporales completas. Además, ya no tenían claro quién ostentaba el poder en esa situación. Por esta razón, Mobius requería la ayuda de Loki, ya que era el único que tenía una comprensión más o menos adecuada de cómo funcionaban las cosas. Lamentablemente, este no podía dejar de desfasarse, así que en un intento de encontrar alguna solución, Mobius lo lleva al área de mantenimiento, donde conoceremos a Ouroboros, también conocido como Obi entre los amigos. Él proporciona a Mobius instrucciones detalladas en el presente y a Loki en el pasado, acerca de un plan bien elaborado para poner fin al desfase de nuestro protagonista y restaurar su normalidad. Sin embargo, durante este proceso se percatan de la existencia de algo llamado el telar temporal, el cual otorga poder y estabilidad a toda la ABT, aunque actualmente se encuentra sobrecargado debido a que, en lugar de controlar una única línea temporal que pasa por él, está siendo inundado con las numerosas nuevas ramificaciones generadas por todo el multiverso. Y, por si eso fuera poco, al momento de ejecutar su estrategia, Loki volvió a desfasarse, pero esta vez optó por dirigirse hacia el futuro en lugar de regresar al pasado, encontrándose en un escenario marcado por el caos y la destrucción. La situación parece empeorar con cada paso. En este punto, la única tarea de Loki era autopodarse, mientras Mobius en el presente realizaba su parte del trabajo, todo con el objetivo de lograr la estabilización del tejido temporal. Pero el Loki del futuro se distrajo al notar que Sylvie había regresado a la ABT. Sin embargo, inesperadamente un personaje enigmático lo podó y lo envió de vuelta hacia su presente, siguiendo el plan original. Y sí,
Si no lograste comprender lo sucedido, espera los últimos episodios, donde todo cobrará sentido. Continuemos. Mientras los eventos del presente se desarrollaban después de matar a He Who Remains, Sylvie se refugió en un pequeño pueblo donde descubrió un McDonald's, y al parecer le gustó tanto que decidió quedarse a trabajar ahí y vivir ahí permanentemente. En cambio, una vez el problema de desfase temporal parece haberse resuelto, Loki y Mobius emprenden la búsqueda de Sylvie. Encuentran a un ex cazador del ABT llamado X5, quien ha decidido vivir su vida en una línea temporal donde se convierte en un actor famoso. En este punto, Loki recuerda finalmente su considerable poder como hechicero y emplea su magia para someter, capturar y llevar de vuelta a X5 a la ABT con el fin de interrogarlo. En este escenario despliega sus habilidades como un villano sádico, utilizando un dispositivo para amenazarlo con transformarlo en un bloquecito si no revela la ubicación de Sylvie. El cazador, completamente asustado, accede y los conduce a un McDonald's para facilitar el esperado encuentro. La ironía radica en que Loki relata todo lo sucedido y su visión del futuro en el que Sylvie lo ayudaba en la ABT, pero ella rechaza esa idea. Sin embargo, su actitud cambia drásticamente al enterarse de que un grupo de rebeldes está causando estragos en todas las líneas temporales, incluyendo en la que ella estaba. Ante esto, decide unir fuerzas con Loki para detener la catástrofe y lograr salvar todas las vidas posibles en el proceso. Y mientras todo esto sucede, en la ABT se percatan de que para reparar el telar temporal deben abrir unas compuertas selladas, y solo el relojito de Miss Minutes o He Who Remains tiene la autorización para hacerlo. Y dado que uno de ellos ya murió y el otro está tramando un complot con Rabona para retomar el control del ABT, el plan incluirá llevar un manual a una variante de He Who Remains. Años después, en esa línea temporal, Loki y Mobius llegan al lugar siguiendo las pistas de Miss Minutes. Allí se encuentran con la variante conocida como Victor Timely. Este personaje se ha convertido en un inventor con ideas sumamente avanzadas para su época, gracias al conocimiento adquirido a través del manual del ABT que le entregaron cuando era niño. Al concluir su presentación, todos intentan persuadirlo para unirse a sus respectivas causas. Loki y Mobius desean su colaboración para abrir las compuertas y reparar el telar temporal. Rabón y Miss Minutes aspiran a que asuma el papel de He Who Remains y se convierte en el nuevo líder de la ABT. Sin embargo, Sylvie tiene la intención de enviarlo permanentemente al más allá, para así evitar que se convierta en otro dictador. Inicialmente Rabón y Miss Minutes lo habían llevado consigo, pero en un descuido la dejaron a la deriva porque a él le gusta trabajar solo. Más tarde hizo lo mismo con Miss Minutes al apagarla, cuando esta ya se volvió demasiado intensa, ya que parecía estar enamorado de He Who Remains, quien se parecía a Victor, despertando un interés instantáneo en ella. Y sin previo aviso, Sylvie aparece y tiene clara la oportunidad de matarlo, pero decide perdonarlo cuando Victor le asegura que él no es como He Who Remains. Aunque tenían similitudes físicas, sus ambiciones eran distintas, por lo tanto prefirió dejarlo en manos de Mobius y Loki para que lo llevaran y ejecutaran su plan. Mientras tanto, dirige a las otras dos rebeldes hacia la ciudadela, donde se encuentra el cadáver de He Who Remains, y juntas forman un equipo nuevamente para vengarse de la ABT y frustrar sus planes. Inician contactando a los prisioneros, ofreciéndoles la libertad si se unen a la causa. Todos rechazan excepto X5, lo cual lleva a que Miss Minutes active la máquina que los convierte en bloquecitos a todos y los aplasta, mientras ella observa imperturbable, sin pestañear. Simultáneamente, Victor se encuentra con el resto del equipo encargado de reparar el telar. Juntos colaboran para encontrar una solución que permite expandir su capacidad y manejar las nuevas líneas temporales que atraviesan el dispositivo. Aunque sin previo aviso, el equipo antagonista secuestra a Victor, generando un retraso para el equipo protagonista. Este contratiempo es crítico, ya que el telar está al borde de la sobrecarga, provocando pánico en la agencia. En este momento, Loki descubre que su versión pasada del episodio 1, que necesitaba ser podada para corregir la discrepancia temporal, está presente en la ABT, de tal manera que ahora coexisten dos Lokis simultáneamente. Y así, nuestro Loki recuerda que él mismo fue la figura misteriosa que eliminó esa versión pasada. En un intento desesperado, Obi procede a reiniciar el sistema con el fin de desconectar a Miss Minutes, quien obstaculizaba todas las actividades al estar integrada en todos los programas de la ABT. Una vez lograda la desconexión, los Loki aprovecharon su habilidad mágica para hechizar a X5, persuadiéndolo para que podara a Rabona. Este paso permitió que pudieran llevarse a Victor y así abrir las puertas, en un esfuerzo conjunto por intentar salvar la situación en su totalidad. Loki se ofrece voluntario para abordar la tarea de reparar el telar, pero Victor le informa que debe ser él quien lo haga, ya que es el único con conocimiento sobre el funcionamiento de la máquina. Por lo tanto, lo enfunda en su traje y se prepara para salvar la serie, aunque lamentablemente perece en el proceso. Y para remate, el telar estalla, llevándose consigo a todo el multiverso, incluida la ABT. Pero aquí viene la sorpresa. Te engañé. Loki en realidad sigue con vida y aparentemente se encuentra en el mismo lugar, justo momentos antes de la destrucción inminente. Sin embargo, algo ha salido mal, ya que comenzó a desfasarse sin control en el tiempo, saltando de un momento a otro en una situación fuera de su dominio. Después se desplaza a distintas épocas y lugares donde encuentra a todos sus compañeros de la ABT. Casey, un empleado, resulta ser un fugitivo de Alcatraz que estaba evadiendo la captura. Becky se ejerce como pediatra en Nueva York. Mobius trabaja como vendedor de motos acuáticas. Y Obi es un escritor
de ciencia ficción sin éxito al que nadie toma en serio. Curiosamente, él es el único que logra comprender parcialmente las explicaciones de Loki. Este le informa que su desfase temporal no es aleatorio, ya que siempre coincide con las personas que está buscando. Por lo tanto, le explica que lo único que necesita es aprender a controlar este fenómeno y de esta manera reunir a todos sus amigos. ¿Para qué? Juntos puedan asistirlo en rezar al momento necesario. Como agradecimiento por su ayuda, Loki obsequia a Ovi un manual de la ABT y posteriormente desaparece, reapareciendo en la residencia de Mobius, el vendedor de motos acuáticas, quien ni siquiera lo reconoce. En ese lugar, Ovi llega con un Tempad casero que construyó durante los 19 meses transcurridos desde su última interacción con Loki. Gracias al Tempad, ahora tiene la capacidad de dirigirse directamente a cada persona necesaria, explicar la situación y persuadirlos para que lo ayuden. Y Sylvie resulta ser la más fácil de reclutar, ya que sí recuerda a Loki y al principio se niega. Sin embargo, al percatarse de que su realidad también se desmorona, decide unirse al esfuerzo para salvar las líneas temporales que anteriormente despreció. Ahora, con todos reunidos, solo le queda que Loki domine sus habilidades y salve el multiverso, pero lamentablemente no lo logra a tiempo. De manera sucesiva, cada uno comienza a descomponerse y desaparecer ante sus ojos, y en el momento en que Loki percibe que todo está irremediablemente perdido y no hay ninguna solución, activa su habilidad de desfase y retrocede en el tiempo a la ubicación en el momento de su elección, y de esta manera demuestra un control total sobre su nueva habilidad al 100%. De este modo, la única opción que le queda es retroceder al momento en que todo se descontroló para corregirlo y salvar a todos. Como era de esperar, cada intento resulta en un fracaso, y Loki vuelve repetidamente para corregir su error, modificando ciertos aspectos, como hacer que Víctor avance más rápido, aunque en cada intento padece una muerte espantosa. Ahora, lo crucial radica en que, tras numerosas oportunidades desaprovechadas y al darse cuenta de que necesitan acelerar considerablemente, Loki consulta a Ovi sobre el tiempo necesario para aprender todo lo que él sabe acerca de diversas disciplinas, incluyendo ingeniería mecánica, física, química, pastelería, carpintería, aunque bueno, admito que estoy exagerando un poco. Lo cierto es que, prácticamente partiendo desde cero, transcurren siglos literalmente, y finalmente Loki ha adquirido un conocimiento exhaustivo sobre la máquina y muchas otras áreas. En este punto procede a demostrar sus conocimientos avanzados en todas las materias, y finalmente, con todas las correcciones implementadas y anticipando todos los posibles escenarios, la misión comienza a desarrollarse de manera exitosa. Parece que Víctor está a punto de cumplir la tarea, ya que el telar expande su capacidad y todos se encuentran felices y satisfechos. Sin embargo, de repente el telar continúa sobrecargándose, y Víctor les explica que esto se debe a que las ramificaciones del tiempo se están multiplicando infinitamente, volviéndose incontenibles sin importar las medidas que tomen. Esta situación deja a Loki con una única opción: regresar mucho más atrás en el tiempo, hasta el momento en que la sagrada línea del tiempo comenzó a ramificarse, es decir, cuando Sylvie mató a He Who Remains, con el objetivo de detenerla para prevenir que se desate la locura después. El inconveniente radica en que, repetidamente, Sylvie ganaba las batallas, asesinando al individuo moreno una y otra vez. Además, le revela a Loki que la única forma en realidad de detenerla es que él la mate. Sin embargo, evidentemente él se niega a causarle daño a la mujer que ama. He Who Remains, por otro lado, se cansa de presenciar la pelea repetitiva y detiene el tiempo para la versión femenina de Loki, proporcionando así un entorno más relajado para conversar con la otra variante. No obstante, este último, con la experiencia acumulada en tantas ocasiones, también ha aprendido a realizar la misma artimaña, consolidándose como un personaje extremadamente poderoso en este momento. La ironía radica en que el individuo moreno explica que, en realidad, no importa si el telar llega a explotar, ya que este ha sido diseñado para eliminar todas las ramificaciones adicionales y preservar únicamente la sagrada línea del tiempo. Este método evita la guerra multiversal, donde nada ni nadie sobreviviría. De esta manera, la única alternativa que le queda es eliminar a Sylvie para preservar al menos la sagrada línea del tiempo. En respuesta a este dilema, se acerca a ella en otro momento para discutir la situación, y aquí Sylvie le responde que debe hacer lo que sea necesario para asegurarse de que no exista una sola línea temporal, incluso si eso aplica a guerra y destrucción. A pesar de ello, ve en esta elección una pequeña esperanza de que las cosas pueden tener un desenlace positivo, ya que cuando Sylvie dijo lo que sea, Loki haría lo que sea. Así que con esta perspectiva, él regresa al momento en el que estaban preparándose para abordar la reparación del telar, y observando a sus amigos por una última vez, se dispone a tomar la iniciativa de tomar el lugar de Víctor. Les comunica que ahora comprende qué tipo de dios debe ser en realidad. Abre las puertas, avanza por la extensa pasarela mientras su vestimenta se transforma en su traje clásico, utilizando sus habilidades para aniquilar el telar, liberando así todas las ramificaciones. Sin embargo, surge un inconveniente: sin un controlador, las ramas comienzan a deteriorarse, obligando a Loki a emplear su magia para revivirlas sin soltarlas. Este acto implica un compromiso eterno con las ramas, y aceptando su destino, inicia la tarea de tomar todas las ramificaciones, mientras avanza hacia la ciudadela, para así reclamar su nuevo trono. Desde este trono, supervisará y organizará todas las líneas multiversales, en una formación que emula el árbol de la vida de la mitología nórdica. Y tiempo después, con la ABT operando con normalidad, Miss Minutes ha sido reiniciada y está bajo la supervisión de Ovi. Mobius
ellos y Sylvie son libres de elegir sus propios destinos. Víctor, al nunca recibir el manual, nunca se convierte en inventor. Rabona se queda en el mundo de los podados y está a punto de ser consumido por la nubesota del lugar. Mientras tanto, Loki ocupa el trono que siempre le correspondió. Sin embargo, tiene una condena eterna ahí, enfrentando una permanente soledad. Y de esta manera termina la segunda temporada de Loki. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos resúmenes. También no te olvides que puedes seguirme en mis demás redes sociales. Todos los links están en la descripción, así como mi canal secundario. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.